Bueno, buenas tardes para todos y todas. Hoy nos encontramos con esta mesa maravillosa que ahora voy a pasar a presentar. Primero me voy a presentar yo. Mi nombre es Soledad Durán y soy integrante del grupo de infancia de Siembra, este grupo de trabajo que inicia sus actividades como más formales entre 2020 y 2021, y en el día de ayer hicimos el lanzamiento de un documento al que le pusimos Panorama de la Infancia en el Uruguay a 2024. Capaz que contarles un poco de la trayectoria histórica de este documento, porque surge en realidad del proceso de trabajo en equipo, un equipo que cuenta con diferentes miradas, con compañeros y compañeras que provienen de la academia, que provienen de los territorios, que provienen de la actividad política, que provienen también del trabajo más social en los diferentes espacios que habitan las infancias en nuestro país. Entonces, un poco en esa lógica fue que el año pasado surgió para todo este equipo de trabajo la pregunta de cómo podemos en un país como Uruguay vivir con los niveles de pobreza infantil que vivimos, ¿no? Una preocupación que creo que es común a todos y todas. Y frente a eso generamos una mesa de diálogo que en ese momento nos estuvieron acompañando Andrea Viborito, Soledad Salvador y Mayra Colache, quienes nos brindaron reflexiones sobre las miradas hacia la pobreza y en realidad hacia la pobreza infantil. Frente a eso, este grupo de trabajo lo que hizo fue sintetizar esa jornada, y a partir de esa síntesis y en base a que lo poníamos ahí en la introducción del documento que todos y todas tienen, que está colgado en la web de Siembra, y que invitamos a quienes accedan al video y quienes están acá a visitarlo, a comentarlo. Es un documento que está pensado para discutirlo, para aportarle, para complementarlo. Poníamos un poquito en la introducción de que en un país que entre 2021 y 2023 tiene un crecimiento económico del 3%, no se entiende o nos preocupa cómo se mantienen estables los niveles de pobreza, y particularmente la incidencia de la pobreza en la primera infancia y en todas las tramas que tienen que ver con estos sujetos de derecho que están en desarrollo, que son responsabilidad del Estado, sobre quienes el Estado debe velar y que evidentemente no está brindando las garantías suficientes para asegurar trayectorias de desarrollo saludables y plenas. En esa lógica es que tirábamos algunas líneas de acción que nos parecía interesante en un escenario de caminar hacia la erradicación, pero por lo menos a apuntar objetivamente al abatimiento de la pobreza infantil. Y ahí teníamos un sistema es jueves, son las 7. Un sistema que proteja a las infancias, la temática de los cuidados, aspectos estructurales, denominamos nosotros y nosotras, que refieren a trabajo y empleo, y vivienda, protección social y salud. Para poder poner este documento en diálogo con quienes habitan el cotidiano de las infancias desde diferentes ámbitos de injerencia, es que invitamos a Paula Baleato, a Cristina Lustenberg, a Santiago Soto y a Fernando Olivera. Lo que les propusimos es que cada uno y cada una pudiera tener un tiempo de dialogar entre este documento que les presentamos y sus experiencias de trabajo concretas. En el caso de Paula y de Fernando, están acompañándonos desde ANOM. Paula integra la organización de la Sociedad Civil El Abrojo, Fernando Ciprus, ahí va, pronunció todo bien. Cristina es representante nacional, Santiago es coordinador del grupo de estudios, etc. Y cada uno desde su mirada, desde su especificidad, nos parece que puede generar apuntes sustantivos a estas ideas base que tirábamos en el documento de Panorama de la Infancia. Así que sin más preámbulos, le cedo la palabra a Paula. Si está con ganas de arrancar, ¿te animás? Entonces vamos a arrancar con Paula, y la idea es tener unos 10-15 minutos de intervención y después abrir la palabra y circular un poco las ideas. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Estoy un poquito afónica. Gracias por la invitación. Nosotros un poco, bueno, lo que conversábamos también con Fernando antes, acabamos de contarles, compartirles que
bueno, desde la NOM, desde nuestras organizaciones y junto con otros, integramos un movimiento social más amplio por las infancias y las adolescencias, que es la plataforma Infancias y Adolescencias, y desde la plataforma iniciamos la semana pasada un ciclo de diálogo político, interpartidario e intersocial para justamente debatir estos temas y ver cómo podemos contribuir a colocar en el centro de la agenda política a la infancia como prioridad en el periodo 2025-2030. Entonces, un poco mirando el documento, hay algunas cuestiones que este documento plantea que de alguna manera están en lo que es nuestra plataforma, y bueno, nos parecía que la idea es compartir con ustedes, con algunos de ustedes va a ser repetido, en el caso de Cristina, de Marisa, que estuvieron la semana pasada en esta actividad, pero compartir algunos elementos que en realidad son, en algún caso, es un poco más amplio que los temas de pobreza infantil, pero sí colocar la agenda y bueno, yo en particular es compartir la agenda y después hacer algunos comentarios en relación a dos temas, a pobreza y desigualdad y a institucionalidad. Entonces tenemos ahí, solo como de respaldo, compartirles allá sin compañeros a la próxima, algunos elementos que nos parecen centrales, que tienen que tener sí o sí las políticas de infancia y adolescencia y que hoy no tienen, y que tenemos el desafío es cómo poder en algún momento poder hacer un checklist y ver si efectivamente los programas y las políticas que diseñamos tienen estos elementos que tienen que ver con políticas que sean integrales, porque bueno, no tenemos política para el ciclo de vida, entonces hay un problema en relación a eso. La integralidad, la intersectorialidad, interinstitucionalidad, interactorial, ¿no? Esto de que es necesario distintos sectores, necesitamos a las distintas sectoriales y a distintos actores de la sociedad, del Estado, a la sociedad civil, a la familia, al sector privado. La interseccionalidad, ¿no? También, que los distintos aspectos y condiciones y situaciones de las personas menores de 18 años puedan ser tenidas en cuenta y no sea necesario generar sí programas específicos, pero no políticas aparte. La universalidad, cómo podemos efectivamente garantizar todos los derechos para todas las infancias. La territorialidad y la accesibilidad integral a esas políticas y al bienestar, de hecho. Componentes de participación ciudadana en las políticas. El presupuesto, sin presupuesto es imposible, solo con presupuesto no, pero sin presupuesto. Había un amigo que siempre decía, bueno, los niños antes que estén en la escuela tienen que estar en el presupuesto, y bueno, es importante este elemento. La legitimación social, que tenemos todo un problema en ese sentido, y es un aspecto que está poco considerado en el diseño de las políticas, cómo efectivamente construimos legitimidad en torno a la relevancia que tiene para la sociedad garantizar el bienestar para todas las infancias y adolescencias. Todavía eso no está como parte del relato, y la perspectiva de derechos. Entonces, compartir un poco cuáles son estos 10 prioridades. Nosotros en cada una de esas prioridades tenemos medidas específicas que no vamos a detallar ahora. Pero bueno, erradicar la indigencia, abatir la pobreza es uno. Segundo, garantizar el derecho a una educación de calidad. Tercero, el derecho a la salud integral, de calidad también. 4, el abordaje de las distintas modalidades de violencias. Ahí ponemos como que los 3 grandes escenarios donde hoy se despliegan situaciones de violencias hacia las infancias y las adolescencias, el intrafamiliar, el comunitario y el institucional. El tema del derecho a vivir en familias y entornos comunitarios, eso también es sabido que es
un grave problema que el país tiene. Somos, no sé si el segundo país de América Latina, pero ranqueamos bastante alto en la cantidad de niños y niñas viviendo por fuera de la familia, institucionalizados en un país que no ha tenido guerras, grandes accidentes naturales, ¿no? Como para que esa sea la respuesta. La próxima. Las políticas de cuidado. Otro punto, garantizar el derecho a la participación infantil y adolescente, todo lo vinculado a justicia y sistema penal juvenil, el acceso a la cultura, producción cultural, deporte, recreación y el tema de la creación de un sistema de promoción y protección integral de infancias y adolescencias. Esto es un poco para darle como el marco general de lo que es nuestra agenda, de los cuales algunos elementos que se plantean en el documento, ¿no? Están. Y después, bueno, en relación a la siguiente, algunas reflexiones en torno al punto de erradicar la indigencia y abatir la pobreza. Compartimos, como está planteado acá en el documento, el tema, por un lado, de la feminización, ¿no? de la problemática, la necesidad del abordaje multidimensional de la pobreza y esto que está planteado y que últimamente se escucha cada vez más. Tenemos el desafío de después poder pasarlo a la práctica, de que los niños no son pobres, los niños viven en hogares con pobreza. Entonces nosotros tenemos que poder diseñar políticas y programas orientados a familias con niños y adolescentes en situación de pobreza. Nosotros ahí planteamos algunos elementos, como esto de poder efectivamente establecer metas quinquenales en relación a la indigencia y a la pobreza, con medidas que estén orientadas hacia los hogares, en esto de poder considerar la multidimensionalidad, poder proponernos un plan para abordar la emergencia habitacional de familias con niños, niñas y adolescentes. Uno de los problemas que ahora, cuando comenta alguna cosita de la institucionalidad, lo podemos ver, pero tiene que ver con la falta de datos, de datos específicos sobre la situación de la calidad de vida de nuestras infancias y adolescencias. La necesidad de que estos planes, estas políticas aborden de manera integral a las familias en relación a algunas áreas claves como la alimentación, los ingresos económicos, la vivienda y el hábitat. Y bueno, y después está todo el componente de las transferencias, que acá se plantea una cuestión que es interesante, ligada al trabajo garantizado. Puede ser una línea. En el diálogo que tuvimos la semana pasada, que les comentaba, nos acompañó Jimena Baraiba y ella traía un planteo bien interesante en relación a que los temas del mercado de empleo, del mercado de trabajo y de empleo, que no forman parte de la agenda de infancia, hay como agendas compartimentadas. Entonces ella decía, tenemos que traer los temas de empleo y de la calidad del empleo, ¿no? Poder desmitificar esta cosa de que las personas pobres no tienen trabajo, ¿no? O sea, las personas pobres tienen trabajo, pero tienen trabajo de mala calidad. ¿Qué pasa con eso? Y después traía esta cuestión de la legitimación social en relación tanto a las transferencias como a las condicionalidades. Entonces ahí nosotros creemos que efectivamente tiene que haber una discusión profunda en relación a las transferencias que gozan cada vez de menos legitimidad de manera transversal a todo el sistema político, izquierda y derecha. Entonces tiene que haber una discusión profunda en relación a eso, ¿no? Todavía la centralidad está en torno al trabajo y garantizar garantizar la vida, garantizar las condiciones básicas de vida. Todavía está lejos de ser un derecho, en el sentido de que tiene que haber hay que merecerlo, hay que dar pruebas para merecerlo, y las políticas focalizadas que hemos ido generando, que muchas veces tienen un
una carga bastante moralizante en relación a la pobreza. Muchas veces los programas sociales, los programas de cercanía, no digo el programa cercanía con nombre y apellido, sino ese tipo de programas muchas veces, están cargados del requerimiento de una suerte, de un montón de demostraciones del buen pobre, ¿no? De lo que yo tengo que hacer para efectivamente merecer esto que al final termina siendo una ayuda, ¿no? Una mano. Entonces hay todo un tema ahí que creemos que hay que traerlo a la discusión, política, tiene que participar la academia también, porque hay bibliotecas escritas en relación a estas cosas. Entonces también cómo podemos informar a la política pública de una manera consistente. Y pasamos entonces, creo que nos vamos a la última, casi, que voy a hacer un comentario sobre institucionalidad, no sé cómo estoy cometiendo. Estamos. Hasta ahí, no sé, como algunas reflexiones medias sueltas, porque hay una ronda de cambio en relación a cuestiones de pobreza, que no es pobreza infantil, y que quizá debiera ser que la otra charla que se hizo desde Siembra, que estaba Andrea Vigorito, ¿no? Ella trae bastante toda la cuestión de la vulnerabilidad a la pobreza, ¿no? Entonces quizá también tengamos que ver pobreza, vulnerabilidad y desigualdad, que son tres cosas diferentes, tres fenómenos diferentes, pero que están englobados y que requerirían un conjunto también de medidas para tomarlo como paquete. Por esta cosa de que la pobreza infantil no se soluciona, que es multidimensional, como se dijo, no se soluciona únicamente con la transferencia de ingresos, pero tampoco sin ella, ¿no? Y con esta idea de cómo podemos abordar de manera integral, garantizar derechos de manera integral para estas familias con niños y adolescentes, que necesitamos sí o sí que estén en los espacios universales. Entonces a nosotros también nos gusta plantear también como lemas no más programas especiales. No sé, o poder probar no más cómo podemos hacer para dejar los programas especiales de lado y ver cómo en los ámbitos de universalidad podemos sí incorporar a estas personas que se han caído de esos espacios. En relación a la institucionalidad, algunos apuntes. El documento habla de la necesidad de un sistema de protección. Nosotros tenemos graves problemas. Muchas veces el sistema de protección que tenemos, si pensamos en el INAU muchas veces es un sistema de desprotección y no es un sistema de protección. Esto va más allá de las voluntades de las administraciones, de las voluntades de las personas que trabajan allí, que todas son personas altamente comprometidas y la mayoría, sino que es una institucionalidad que fue pensada para otra realidad, para otro paradigma, y que es muy difícil, todavía tiene restos de tutelaridad, ¿no? O sea, en lo que es el paradigma de las infancias y las adolescencias, ¿no? Previo a la convención, previo a que los niños fueran sujetos de derechos, ¿no? Teníamos el paradigma tutelar, ¿no? El paradigma de la compasión y la represión: compasión para los niños pobres, represión para los niños peligrosos frente al desvío. Se llamaba o se llama la doctrina de la situación irregular, porque bueno, está pensada para aquellos que se desvían de la norma, que están en una situación irregular. Bueno, eso con la Convención de los Derechos del Niño pasamos al paradigma de
la protección integral al paradigma de los derechos, de la promoción y de la protección, donde entran otros actores en escena, ¿no? El Estado tiene que garantizar, ya no son necesidades, ya no son carencias, son derechos, pero sin embargo nuestra institucionalidad y nuestro sentido común y nuestra idiosincrasia todavía, si nos ponemos a pensar, está muy atravesado por esta cosa de lo tutelar y de lo irregular y de Estado para los niños pobres solamente y mercado para los niños no pobres, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nosotros creemos firmemente que es necesario que la institucionalidad es un instrumento y los instrumentos definen, la institucionalidad es un medio, no todos los caminos llevan a Roma. También hay otro amigo que utiliza mucho un refrán que a mí me gusta mucho, que es: si solo tienes un martillo, todos los problemas te parecerán un clavo. Entonces nosotros tenemos que poder diversificar, y las herramientas no son inocuas, porque las instituciones producen sujetos, esperan a determinados sujetos. Entonces, bueno, sobre este tema nos parece que hay que pensar. Creemos que tenemos que, como país, crear un sistema nacional de promoción y protección a las infancias y las adolescencias, que ese sistema tiene que tener la máxima jerarquía política, que ahí tiene que estar la rectoría de las políticas de infancias y adolescencias. Creemos que es necesario dar una discusión que obviamente no tiene que estar en el periodo electoral, tiene que estar, no sé cuándo, porque nunca llega el tiempo, pero tiene que estar en algún momento, poder discutir, debatir, repensar y pensar la posibilidad de la separación, en el caso del INAU, de la separación de la rectoría de la ejecución, de manera que se puedan hacer, la sociedad pueda tener las dos funciones de una manera más eficiente y más eficaz que la que tenemos actualmente. Bueno, allí hay otras medidas planteadas en relación a esta temática, ¿no? Como bueno, poder tener unidades especializadas de infancias y adolescencias en los distintos organismos, obviamente tener un presupuesto estatal que tenga perspectiva de infancias y adolescencias y que esté regido por los principios de no regresividad y de progresividad. Crear una defensoría de las infancias y adolescencias, ese también. Nosotros tenemos una institucionalidad de infancia como muy pobre, ¿no? En el sentido de... Tampoco se trata, no estamos planteando de crear una burocracia, pero si uno piensa, hay muy poca densidad en comparación con lo que hay en otros países. Estamos como atrasados, digamos, en algún punto. Es necesario que nos actualicemos en eso. Entonces, crear una defensoría, crear un observatorio de derechos de las infancias y adolescencias, ¿no? Con asiento estatal, porque hoy el país no tiene números específicos en relación a eso, a la situación de las infancias y adolescencias. Existen consejos departamentales de infancias y adolescencias. Yo integro el de Montevideo, integro el nacional también, que integro el de Montevideo, y en el caso del de Montevideo, que es de integración interinstitucional, se está haciendo un ejercicio bien interesante, que es justamente, bueno, está acá la compañera que está participando, Elena Muñoz, tener una foto de, bueno, las infancias y adolescencias en Montevideo. ¿Quiénes son? ¿Cuántas son? ¿No? ¿Cómo viven? ¿Dónde están? Eso que parece algo medio básico, no lo tenemos. La semana pasada, en el diálogo, el representante de ACE planteaba que por ejemplo, no habían datos en relación a las enfermedades prevalentes en infancias y adolescencias. Bueno, entonces, ¿cómo podemos generar política con los ojos cerrados, digamos, sin saber? Entonces, la necesidad de la creación de un observatorio, la necesidad de un fondo para la innovación social, que también necesitamos innovar,
y bueno, la incorporación de la formación en derechos, etcétera, en la formación terciaria y universitaria. Pero estos apuntes en relación sobre todo a todo el capítulo institucional, que no nos parece un tema solamente de forma, no solamente un tema accesorio, sino que también de contenidos. Muchas gracias, Paula. Bueno, ahora le cedemos la palabra a Cristina. Cristina, tenés otro micro ahí que te hablar más práctico que... Bueno, gracias, Soledad. Bueno, un poquito escuchando a Paula y leyendo el documento y viendo lo que estamos, ¿no? Porque en definitiva veo mucha gente valiosa y con mucha experiencia de trabajo en infancia y adolescencia, de diferentes ámbitos, ¿no? Entonces creo que al final que hagamos como un intercambio, como dijo Soledad, creo que va a estar bueno, más allá de lo que hablemos nosotros, pero sí me parece que bueno, lo hemos hablado. Cuando llegué le decía a Marisa y a Judith, somos los mismos de siempre, ¿no? Salvo algunas personas que vienen a trabajar estos temas en este ámbito, creo que la mayoría venimos trabajando hace muchos años. Entonces, que hoy estemos acá viendo hacia adelante, hacia dónde tenemos que ir, porque lo que es indiscutible es lo que decía Paula en la reunión pasada de la plataforma, lo que se trabajó en este espacio, como decía Soledad de siempre, con diferentes miradas, saberes, llega a algo que todos los que estamos acá somos conscientes, de que el tema infancia en el Uruguay es de los temas de mayor gravedad, de mayor dimensión que tiene que ser tomado. No es menor que en los últimos tiempos, por lo menos el tema está en la agenda, con mayor difusión, no quiere decir que eso tengamos ni la misma forma de cómo se debe encarar, pero que hoy el sistema político por lo menos lo ponga como una prioridad, es porque la situación es ostensiblemente preocupante. Todos los que estamos acá hace muchísimos años, por nuestra profesión, trayectorias y disciplinas, lo tenemos, ¿no? Y por los lugares que hemos ocupado, pero yo digo desde ya, desde la profesión de origen, los que trabajamos en infancia sabemos que la situación del Uruguay es preocupante desde hace muchísimos años. Hoy ha llevado a que de verdad tenga que ser encarado como una política pública que ojalá, eso que repetimos, cada uno de los políticos de diferentes lugares, pueda ser traducido hacia adelante en que realmente nos demos cuenta de que el tema tiene que tener una dimensión para que el Uruguay, porque a uno le gustaría, los que estamos acá tenemos una concepción básica que nos rige, que es la concepción de derechos, ¿no? De los niños como sujetos de derechos, que eso es nuestra base por la esencia de lo que trabajamos en estos temas. Pero yo creo que hoy el Uruguay se ha dado cuenta que esa concepción de derechos está vinculada también a la viabilidad del país. O sea, de verdad que en Uruguay hoy tengamos las cifras que tenemos en educación, en cohesión social, en salud, tiene que ver porque en el Uruguay le falta la concepción de los niños en la elaboración de la política pública como sujeto de derecho en un país que debe preocuparse, que queramos tener más niños y aumentar la natalidad, políticas pronatalistas que no han dado resultados en ningún lugar del mundo, no sabemos cuidar a los niños que ya están. Cuidar garantizándole derechos, el derecho a la salud, a la educación, a los cuidados, a la vivienda, como creo que el documento plantea todas las dimensiones. Entonces creo que es hora. También el Frente Amplio gobernó 15 años. Esta coalición de gobierno lleva casi entrando en los 5 años de gobierno y lo que está probadísimo es que está bien que hay marcos ideológicos diferentes. Yo hoy hablo como representante del Frente Amplio en esta mesa, me parece que por ahí un poquito me convocaron, pero con la trayectoria y la experiencia acumulada que tenemos todos, la coalición también se ha dado cuenta. Podemos tener diferencias ideológicas, pero los temas de infancia de verdad hacen mucho que ver a la situación del país. Por supuesto que podemos tener marcos ideológicos diferentes, no solo basados en pilares del Estado garantizando derechos, sino el Estado que se retira del territorio, una concepción vinculada al acceso a la vivienda, a la salud, al trabajo, a los cuidados, siendo garantizados por el Estado y no vinculado solamente a la meritocracia o librado a políticas del azar. Pero en ese diseño, lo que hoy es clarísimo es que el Uruguay tiene problemas, ¿no? O sea, tenemos problemas
como sociedad de no visualizar los temas de infancia con total dimensión. Y no solamente los temas, como decía Paula, de pobreza y de pobreza medida por ingresos. Me cuesta hablarles a ustedes, porque todos los que estamos acá, estos temas los tenemos más que incorporados, pero está bien para después el debate que tengamos y lo que queda de transmisión desde este espacio que se transmite, ¿no? Pero bueno, todos los que estamos acá sabemos que los temas de infancia, por la multidimensionalidad que tienen y el abordaje va mucho más allá, y por qué debe ser una política pública con carácter de política de Estado, y por qué tiene que tener características de universalidad, y por qué tiene que tener diferentes miradas. Hoy es inadmisible que el Uruguay tenga aproximadamente 800.000 niños, niñas y adolescentes, tengamos el 20% separado por franja etaria, los menores de 6 años viviendo por debajo de la línea de la pobreza, y sabemos si eso, de una vez por todo, bueno, el documento lo plasma bien clarísimo, el INE llega a incorporar el abordaje y la medición de multidimensionalidad, sabemos que es mucho mayor. Pero de verdad requiere que tengamos un marco diferente de abordaje. Mientras que transitamos a la institucionalidad, ustedes saben que nosotros presentamos en el Parlamento, y desde el año 2018, ¿no? En el año 2018 tuvimos la primera propuesta, y ahora quedó una votación en la Cámara de Diputados, la votamos 76 de 86 diputados, y una ley de garantías hacia la primera infancia, infancia y adolescencia. Y eso no es menor, esperemos que el Senado, estamos en un año electoral, entonces como decía Paula, los niños nunca en este país buscan la coyuntura y no tienen la prioridad política adecuada, porque estamos acá, lo sabemos, qué político y qué personalidad vinculada dice que los niños no importan. Cada campaña electoral firmamos, ¿no? ANOM y todas las organizaciones de la sociedad civil, porque yo creo que he participado de 3 compromisos ya, por no decir otros, vinculados en el año electoral, de que todos los partidos políticos nos comprometemos a determinadas prioridades en el tema de infancia. Pero después, a la hora de asignar recursos y de cambiar el diseño de la asignación presupuestal y de la política pública, que tiene que estar atravesada de transversalidad y de integralidad, ahí es donde empezamos a fallar. Entonces, creo que el espacio que puede tener la ley, si es que logramos que se vote, porque por el momento puedo tener esperanza y por otro momento no, porque la coyuntura electoral siempre fragiliza los procesos de acuerdo, aunque todavía no está archivado, porque hasta el 15 de septiembre podemos tener tiempo. La lógica que puede tener es que genera un mecanismo presupuestal que por lo menos hacia el 2025 nos puede garantizar mecanismos de integralidad, porque todos los que trabajamos en infancia, como bien dijo Pablo y el documento está clarísimo, dependen de las familias donde ese niño vive, nace, vive, crezca y se desarrolla. Entonces, seguir analizando las políticas de infancia de una forma fragmentada, de verdad vamos a tener resultados magros con transiciones como si tuvimos, y lo va a explicar ahora Santiago y Bea Braun y cantidad de compañeros que hace muchos años vienen estudiando los temas de economía, está trazado lo que nos pasó a nosotros también en los gobiernos del Frente Amplio. En los gobiernos del Frente Amplio, el mayor impacto que tuvimos en políticas de infancia y sobre todo de políticas vinculadas a la desigualdad tiene que ver con las políticas que se implementaron desde el año 2007 hacia el año 2013, ¿no? Creo que Santiago va a hablar un poquito, pero eso es lo que estuvo atravesado porque se pusieron en marcha los consejos de salario, se pusieron en marcha el Sistema Nacional Integrado de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, las asignaciones familiares del Plan de Equidad y otra cantidad de transformaciones a nivel educativo o del sistema de protección social con mayor impacto presupuestal y con un diseño que fueron impactando de una forma mucho más, de mucho mayor impacto. Después no quiere decir que no se hicieron cosas, pero quizás el impacto no tuvo lo que nosotros hubiéramos esperado, porque requiere cada vez más que si no contemplamos el tema vivienda, como hablaba Carlos Pita al inicio, si no tenemos clarísimo el tema de priorizar el empleo para los hogares donde hay niños, para las personas jóvenes. Digo, por algo en el Uruguay tenemos concentrada la pobreza en los hogares donde hay niños y también hogares que son monoparentales a cargo de jefatura femenina. Entonces, de verdad tenemos problemas estructurales en el diseño de la política pública. La ley lo primero que hace es ordenar un mecanismo presupuestal donde el diseño del presupuesto tenga la integralidad. Si seguimos haciendo las cosas de forma fragmentada o creando programas para resolver determinadas situaciones puntuales, vamos a seguir teniendo problemas estructurales
infraestructurales de una forma que tendrá unos avances coyunturales y una lógica, por supuesto, más garantista en función de los derechos de los niños y otras veces más neoliberal, pero los niños van a seguir teniendo dificultades en este país, algo con una mirada de trayectoria de vida. Entonces la ley lo que logra es por lo menos el diseño del presupuesto que esté atravesado de integralidad, que logremos de una vez por todas tener sistemas de información única con información fidedigna que nos pueda tomar decisiones en el diseño de la política pública, que esté trabajo, que esté empleo, que esté cuidados, con una mirada mucho más fuerte de lo que hicimos en la primera etapa de la creación del sistema de cuidados y con el retroceso que hemos tenido ahora en estos años. Porque estos años es clarísimo, lo hemos discutido, yo lo discuto mucho con los integrantes de la coalición de gobierno, no solamente lo que venimos trabajando en la bancada, con los equipos técnicos que nos ayudan en cada rendición de cuentas, pero todos sabemos que la asignación presupuestal en el inciso 404 que tuvo este gobierno, la asignación de recursos en primera infancia, no tuvo el impacto adecuado ni por el nivel de ejecución, pero porque falló también, no tiene una estrategia, no tiene un diseño, no tiene un impacto, y entonces por eso han sido muchas las debilidades y la creación del Fondo de Infancia como una agencia que administra lo que el propio Estado no está ejecutando, también genera una dificultad. Entonces, para cada uno de nosotros, lo que sí tenemos claro y lo que nos debe juntar en este momento es aportar nuestra mayor línea de conocimiento, como las propuestas que hace el documento, con los saberes que nosotros tengamos, porque hacia el 2025 hay que diseñar una política pública que sea diferente. Hoy no es pensable que el sistema de educación siga siendo la pesquisa en el INDI cuando el sistema de salud no resuelve ni una simple dislalia, porque no estamos hablando ya ni siquiera de los problemas más graves que documenta el documento, que evidencia el documento, vinculada a salud mental y otras complejidades. Estamos hablando de que de verdad tenemos dificultades en lo básico, que es en el proceso de desarrollo de los niños, y no damos respuesta desde las sectoriales que tenemos las competencias en hacerlo. Entonces, de verdad, a mí me cuesta mucho como integrante del equipo de salud que el salud tenga el 9% del PBI y no sepa resolver una simple dislalia o una alteración diagnosticada a tiempo de alteración del desarrollo. Ya no estamos hablando de complejidades más importantes, estamos hablando de que de verdad el Estado uruguayo, al no tener un diseño de integralidad, seguimos fallando en las respuestas, y si no tenemos una estrategia única entre todas las sectoriales y con propuestas de acciones que sean complementarias a corto, mediano y largo plazo, no vamos a resolver los temas estructurales y las familias con niños seguirán siendo rehenes de los vaivenes de la política macroeconómica o del diseño ideológico que puedan tener. No en vano, sí, ¿verdad?, discutir las transferencias monetarias. O sea, yo fui integrante del gobierno en diferentes lugares, ustedes lo saben, de muy abajo, y otros lugares, bueno, quizás el de subsecretaria fue un lugar alto, pero que tiene baja incidencia, que me perdonen mis compañeros que siempre discrepo en la funcionalidad o no que tiene nuestra escala, ser subsecretario de alguna sectorial. Y de verdad, me cuesta mucho las transferencias monetarias, que todos sabemos con evaluaciones que se hicieron desde el Instituto de Economía y otros compañeros que estudian, ya es clarísimo de que hace años las teníamos que haber modificado. La TUS, ¿no? Miró Marisa, ¿no? ¿Cuántas veces discutimos estas cosas? O sea, y eso genera una estigmatización que yo creo que hoy sí estamos en condiciones de que mayoritariamente estamos todos de acuerdo, porque la evidencia nos ha demostrado que hay que ir hacia un sistema de transferencias único, universal, no solamente atado a el mundo del trabajo, a la formalidad, avanzar en seguridad social. O sea, hay muchas cosas que yo creo que hoy sí estamos en condiciones, ya termino, Soledad, de ir aunando. Pero de verdad creo que lo primero que nos falta es tener una estrategia universal, única, del abordaje de las políticas de primera infancia, infancia y adolescencia. Y cuando hablo de primera infancia, incluyo, me parece que hay que explicarlo desde la etapa del embarazo y atravesada por un enfoque de salud sexual y reproductiva. Pero si no incorporamos la mirada de integralidad, de transversalidad, sistemas de información único, indicadores de proceso que después nos lleven a indicadores de resultado, que el presupuesto no acompañe la gradualidad que tiene que tener esto, vamos a seguir fallando, y no puede ser que para que cada debilidad que una sectorial de la que tenga competencias no dé resolutividad, creemos un programa para cubrir ese bache. Ya hoy estamos en una experiencia acumulada
y desgraciada, ¿no? Porque los que han pagado las consecuencias de quizás no tener una política mucho más activa y más fuerte en nuestro país han sido los niños, niñas y adolescentes que hoy son adultos con diferentes características, con bajo capital educativo, los temas que hoy tenemos de desigualdad a nivel territorial, de género, intergeneracional y étnico-racial, siempre están atravesados por no haber tenido un diseño de una política pública mucho más fuerte que requiere que el sistema político entero estemos de acuerdo y quien gobierne en el año 2025 creo que sí va a tener la responsabilidad de tomar todas estas experiencias y cada uno de nosotros. Creo que hoy una cosa que sí me satisface es que creo que estamos en mejores condiciones que nuestros disensos se hayan transmitido en consensos, porque de verdad creo que seguir discutiendo la mayoría del tiempo la institucionalidad pura nos ha llevado a que durante mucho tiempo nos trancamos. Creo que sí, lo que dice Paula y la plataforma dice que en algún momento vamos a tener que cambiar el diseño institucional, qué rol tiene el INAU, clarísimo qué rol tienen las determinadas instituciones, pero hoy lo que nos tiene que atravesar es que esto tiene que ser una prioridad política, tiene que ser una asignación presupuestal, pero en el diseño de la política pública tiene que haber una estrategia nacional de forma integral, porque los niños viven en familias que no alcanzan a los ingresos adecuados y a su vez también para la clase media, hoy, la clase media trabajadora, como también incorpora el documento, son graves dificultades que hoy tienen para poder criar y desarrollar a esos niños. Entonces, por eso, medidas que tienen que ver con las transferencias, medidas que tienen que poner con el sistema de cuidado, medidas que tienen que tener hacia la extensión del tiempo pedagógico en sus diferentes niveles, las respuestas del sistema de salud y cantidad de medidas que hay que tomar, tienen que tener un componente de universalidad bien claro. Estamos bien ahora con la ronda sobre 2 horas, así que le damos la palabra a Santiago y seguimos. Bien, bueno, la verdad que fue dicho mucho de los temas más relevantes. Primero agradecer la invitación, y yo cuando leí el documento me anoté 3 cosas que me parecían importantes resaltar del documento. Voy a ir en orden a nombrarlas y de alguna manera creo que entran en el diálogo con lo que tanto Paula como Cristina estaban planteando al comenzar. El primer punto que me parece que está muy bien tratado en el documento y que en un ambiente tan familiarizado con la temática quizá pasa desapercibido, pero creo que es sustantivo para la discusión política sobre el tema, es que el documento toma el tema de la pobreza infantil más allá de la pobreza y más allá de los niños. Más allá de la pobreza monetaria y más allá de los niños. Que hay una tentación, cuando uno mira incluso el programa de Álvaro Delgado al respecto, lo que plantea duplicar el presupuesto de niñez, etc., de que los problemas de pobreza infantil, como nosotros construimos la pobreza infantil mirando, primero, ¿no? Miramos todos los hogares, decimos, bueno, ¿cuáles hogares? ¿Cuál es el primer hogar? Nos ordenamos, del más pobre al más rico. Y vamos viendo y decimos, a este le da para comprar lo suficiente para parar la olla, para cubrir las necesidades alimentarias que más o menos un cuerpo humano tiene que tener para sobrevivir. Y miramos, y ese tipo, bueno, tiene ese ingreso alimentario más un ingreso no alimentario. Si está bajo de eso es pobre, digamos. Si está por arriba de eso es no pobre. O sea, un conjunto de lo suficiente para comer, esa persona que miramos tiene ese hogar tiene lo suficiente para comer y un poquito más. Y entonces decimos, bueno, de ahí para per cápita, de ahí para abajo son pobres, de ahí para arriba son no pobres. Pero un niño pobre se construye de forma mucho más profunda que como se construye un hogar, un niño pobre monetario y un niño, digamos, y la medición sobre la pobreza infantil. Y yo creo que vale la pena evangelizar, aprovechando que estamos en un templo guardado, vale la pena evangelizar sobre este tema porque creo que estamos muy convencidos entre nosotros, pero cuando salimos hay una intuición que se pega en el debate político sobre la pobreza infantil, quedándole unos manguitos, suficiente que necesita para llegar a la línea de pobreza en los hogares donde tienen niños, incluso alcanza calculándole para llegar a cuánto tenemos, alcanza para superar los problemas de la pobreza infantil. Yo creo que hay 2 frases del documento que están muy bien. Necesitamos trascender la noción de pobreza como insuficiencia de ingreso,
ampliar el abanico de políticas públicas que combaten la pobreza y advertir sobre el carácter estructural, que es advertir a la sociedad también que estos son procesos lentos de generación. Un niño pobre se genera porque no hay ingresos, está bien medirlo de esa manera, pero no hay ingresos porque hay insuficiencia en el mercado de trabajo para generar ingresos de sus padres, de las personas que viven en ese hogar. Hay problemas de desigualdades que están instauradas en la sociedad, mucho de eso estaba bien planteado por Paula, y además hay una reproducción intergeneracional porque vivir en esas condiciones materiales y en esas condiciones de privación al final del día no permiten romper el círculo para que esos niños nuevamente, por eso tenemos 30 años de pobreza infantil en Uruguay, infantilización de la pobreza, no estamos estos temas. Cuando yo empecé a escuchar, la primera vez que lo escuché ya era viejo el tema. Cuando yo empecé a verlo, no sé, a los 18 años, ya tengo 37, y ya era viejo el tema en Uruguay, Terra, la infantilización de la pobreza. O sea, son temas, digamos, de muy larga edad en Uruguay. Entonces, creo que lo primero, creo que el documento es bueno porque coloca correctamente los temas de pobreza infantil, más allá de los temas de la pobreza monetaria de los niños y por lo tanto también el conjunto de políticas que se requieren. Dicho esto, creo que la métrica de pobreza infantil es muy relevante. Es muy relevante para el análisis más general de cómo venimos, más cuando uno mira películas tan largas. O sea, no quiero borrarlo todo lo que digo con la mano, pero la métrica me parece que es relevante. De hecho, yo creo que deberíamos tener objetivos vinculados a pobreza y en particular a pobreza infantil dentro, digamos, del set, digamos, de metas que en general los gobiernos se plantean, así como tenemos una meta de inflación, tenemos una meta de publicar, tenemos un conjunto de metas en muchas cosas. Yo creo que aspiracionalmente deberíamos, sí, bueno, para llegar a esta meta tenemos que comprometer este conjunto y hasta ahí es donde llegamos, no vamos a llegar, no creo que tampoco la meta sea pobreza infantil cero o resolver todos los temas de las islámicas que se generan, los problemas por privación. O sea, obviamente la complejidad de esto va hasta el infinito, pero de a poco, digamos, deberíamos tener una senda de irnos trazando objetivos para ir, digamos, avanzando en la complejidad, digamos, de ir superando los problemas de la pobreza infantil. Dicho este lado, dos comentarios que son quizá un poco más críticos del documento, más para la conversación, para la discusión. La primera discrepancia que quiero marcar en el documento y que la tengo más en general sobre también, digamos, otros diagnósticos que hay sobre el tema pobreza y pobreza infantil en Uruguay, yo no suscribo a la idea de que la pobreza bajó hasta 2017 y que después se mantuvo más o menos igual en el 10%, tal cual está en el documento. Tampoco suscribo a la idea que en los últimos 10 años la pobreza estaba en el entorno del 10%. No suscribo, creo que no se sostiene en los datos de la realidad ese diagnóstico y además es un diagnóstico dañino, ¿no? Yo creo que no está bien plantearlo en esos términos y no lo plantearía en esos términos y me voy a explicar por qué razones. Y básicamente hay dos razones. Una es por el diagnóstico y por el otro por las implicancias de política que tiene, digamos, plantear el tema de esta manera o plantearlo analizándolo de otra manera. Cuando el diagnóstico, es cierto que la pobreza alcanzó un piso en 2017 que luego las estimaciones puntuales fueron subiendo, pero más o menos se mantuvo, digamos, por debajo de eso es cierto, pero uno mira y la película siguió rodando, no terminó en 2019. Hubo un salto significativo y grande de la pobreza en 2020, que fue muy grande la pobreza infantil, y Uruguay no revirtió tampoco después los niveles que tenía previo. O sea, es no significativa, la diferencia es significativa entre el nivel de pobreza que teníamos el año pasado y el nivel de pobreza que teníamos en el 2019. Entonces, tuvimos un salto y además no fue revertido entre 2020 y el último dato disponible que tenemos anual. Esto también es una discusión con el coordinador del programa de Álvaro Delgado, Turralde, planteó, ahí tenemos los números específicos de pobreza y pobreza infantil, de 10,1 a 8,8, 20,1 a 17, el dato, último dato disponible anual versus el dato 2019, pero el coordinador decía, subió la pobreza, escribe una nota hace un par de semanas en El País, Agustín Turralde, y concluye al final del día, dice que no, porque en 2019 venía subiendo y ahora viene bajando, entonces miramos los semestres y también. Esa curva ellos ya se la comieron, ya lo dijeron. En 2021 la ministra presentó la pobreza trimestral y dijo que en 2020, al final, ya estábamos igual que estábamos en 2019 al principio. En general la pobreza, el consenso, es mirarla en términos anuales. O sea, yo no me correría de mirar la pobreza en términos anuales, que es, me parece, el consenso académico del tema, y cuando uno toma el consenso académico, me parece
parece que el diagnóstico de decir que estamos en una situación similar de 2007 a esta parte, en el entorno del 10, no ayuda. No ayuda en el diagnóstico. Y voy a agregar un elemento más que hablábamos con Braulio vinculado a este tema del diagnóstico, que es más relevante en pobreza infantil. O sea, no solamente tenemos hoy una pobreza significativamente más alta en niños de 0 a 6, sino que tenemos menos niños. Es una tragedia el diagnóstico, O sea, tenemos un gasto público que no bajó demasiado en infancia respecto a 2019, si uno compara el último dato de 2023, probablemente, no tengo hecho la cuenta, pero más o menos debe andar cerca, no bajó mucho, pero tenemos menos niños para repartir ese gasto y tenemos niveles de pobreza infantil en porcentaje más alto. O sea, es un diagnóstico trágico de sociedad. O sea, el otro día escribía en una columna, yo cuando empecé a hablar del cambio demográfico me ponía contento de comer a niños, capaz que lo resolví un poco mejor. No, la demostración de estos últimos años, porque la caída más dramática de la natalidad se da a partir del año 2017 y además se ha vinculado a caídas también en los sectores que tenían más problemas, justamente, que estaba cargada la natalidad, especialmente, sobre todo en las mujeres más jóvenes, en las adolescentes, para decirlo más directamente. Y de alguna manera, como le decía, creo que ese problema, como le decía, en el diagnóstico, también de alguna manera se vuelve un problema para, digamos, la discusión sobre las políticas. Yo creo que lo que había que hacer, si uno piensa que en los últimos 10 años tuvimos en el entorno del 10%, las políticas que habría que haberse hecho hace 10 años, en cualquiera de los años, el set de política era más o menos el mismo. Yo creo que no. Yo creo que hoy necesitamos un set de política muy distinto al que nosotros en 2019, porque la situación social es mucho peor. Y entonces, el diagnóstico también tiene un implicante sobre la discusión de políticas que nos estamos planteando. Entonces, mi punto es una nota al pasar, capaz que estadísticamente uno lo mira y más o menos da en el entorno del 10, yo no quiero cuestionar eso, pero como lo veo en el campo, digamos, de la discusión política, si no lo resolvemos con 200 millones de dólares, como plantea Delgado, que con 200 millones de dólares resolvemos los problemas de la pobreza infantil, yo creo que se necesita otro abordaje, no alcanza con eso. Y hay una discusión con Pablo, yo creo que las transferencias son más de consenso hoy que nunca, al revés, no que cada vez son menos de consenso, sino que increíblemente quien más cuestionó los instrumentos de la transferencia monetaria fue quien más lo integró quien más lo usó y quien además más confía en su impacto para la única prioridad que en su programa, si es algo de los delegados que es electo, la única prioridad a la que le puso un número, que es a cuánto iba a invertir en el tema de pobreza infantil, y claramente lo tienen pensado en la transferencia, las que nosotros, perdón, ahí me sale el corazón, porque yo fui subdirector de OPP, director de INCU, y además militante por muchos años dentro de áreas que habíamos repartido por clientelismo, ¿no? O sea, lo mismo plantea, ahora es el único instrumento que está explicitado en el plan de gobierno. Creo que en ese sentido, hay cambios también relevantes en la discusión política. Y el tercer punto, que también es para el debate, digamos, para conversar, para picarlo un poco, creo que este punto es el que es para picarlo un poquito más, pero este último menos, tampoco, en este caso lamento no coincidir con esta frase, lamento mucho, me encantaría coincidir con esta frase, pero estoy convencido que esta frase lamentablemente no es cierta, que actualmente es uno de los puntos de convergencia de acuerdo dentro de la opinión pública, tiene que ver con la enorme preocupación por el estado de la infancia y la pobreza que ha incidido en la precarización de las condiciones de vida y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Lamentablemente, esa frase... de la Oficina de Percepción Ciudadana refleja que le importa a la ciudadanía los temas de infancia. Ese es el último que después además fue un trabajo que hicimos para NOG y... No, de hecho la gente está más preocupada por los problemas de la pobreza en adultos mayores. Por ejemplo, en este país se juntaron 400.000 firmas por los adultos mayores y no se juntaron para limitar el presupuesto a la infancia. Hay demandas sociales, claramente reflejan una insatisfacción con cómo reciben, digamos, las principales transferencias del sistema de protección, que son el sistema de jubilaciones y pensiones. Los adultos mayores tienen mucho más incidencia, mucho más peso en la preocupación
preocupación de lo que han tenido los temas de infancia y además la medición de la opinión pública, y iba a mencionar ese mismo informe de la usina que se integró en un informe que se hizo sobre la materia de protección para no, que está Braulio acá que participó en ese informe. Lamentablemente, me encantaría, pero lamentablemente, insisto, lamentablemente no coincido con eso, aunque me encantaría, pero creo que hoy, más allá de que haya entrado en las discusiones en el círculo rojo de la política y que los partidos estén más enterados sobre esta importancia, algunos con una aproximación más simplificadora, otros con aproximaciones más profundas, yo creo que ni en las demandas sociales más relevantes, ni en el sentimiento de la opinión pública, los temas de infancia tienen todavía hoy un soporte tan importante como la gravedad que tienen o el consenso académico que tenemos, académico, político, de élite, digamos, en torno a la importancia de los temas de la primera infancia y en su competencia en el orden de prioridades. O sea, lo que se desprendería de que estamos tan preocupados es que esté arriba en el orden de prioridades y no está. Lamentablemente, porque ahí se nos juega el futuro de un país que se envejece impresionante, ¿no? O sea, tenemos 30.000 nacimientos, teníamos 60.000, o sea que para mantener el mismo producto per cápita en el estado estacionario, como decimos, ¿no? Al final de la película, cuando terminen todo, para mantener el mismo nivel de producto, no de producto per cápita, de producto general, deberíamos duplicar la productividad. Estamos hablando que estamos teniendo niveles más altos de pobreza infantil que los que teníamos con menos niños. O sea, realmente ni siquiera pasa por los derechos. Arranco por la gruesa, digamos, por la de carnicero. ¿Cómo vamos a pagar la sociedad en la que queremos vivir? ¿Cómo vamos a financiar las políticas para vivir en esa sociedad, las políticas sociales de cohesión, de integración, con esta situación? Es una preocupación que creo que exige un lobby más importante del que probablemente nosotros mismos creemos en nuestros entornos y bueno, que me gustaba también aprovechar esto para discutirle al documento que creo que también era parte de la idea. Apagó el cronómetro prendido. Bueno, y ahora le damos la bienvenida a Fernando para cerrar esta primera vuelta. Bien, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, con Paula nos habíamos dividido una parte, a mí me toca hablar un poco sobre un eje que está atravesando bastante nuestras infancias y adolescencias, que es el tema de la violencia y sobre todo la violencia territorial. Y bueno, en realidad me ahorraste 3 minutos con esto de que hay una preocupación por las infancias y las adolescencias más crecientes en el Uruguay. No hay. De hecho, nos cuesta muchísimo encontrar dentro del sistema político referentes en la temática. Cada vez que vamos a plantear el tema de infancias, son más o menos los 4 o 5 de siempre. Es más, el año pasado presentamos una iniciativa de declarar el 20 de noviembre Día Nacional de los Derechos a la Infancia y todavía está en comisión, en un cajón. Esa es la realidad, esa es la preocupación. Entonces, quiero contextualizar, porque coincido con muchas cosas del documento, pero quiero contextualizar en unas cuestiones sobre todo de contexto más latinoamericano. Primero, pensar que ha crecido mucho la perspectiva del no derecho. Estamos en un grave ataque hacia los derechos, sobre todo hacia los derechos con perspectiva de género. En Paraguay se creó, creo que el Ministerio de la Familia, eliminando lo que era el Ministerio de Género, Equidad y no me acuerdo cuánto más. O sea que estamos volviendo a una perspectiva donde el Estado no se debe meter. Ya se metió bastante, he escuchado y dicho por varios diputados, senadores el lado de la región, ya se metió bastante, no se puede meter más, salvo que la familia falle a sus deberes inherentes, bla, bla. ¿Quiénes son los que fallan? La
familia de la pobreza. Los otros no fallan, porque los otros no se controlan. Entonces las políticas públicas de contralor van destinadas a ese tipo de familia. Entonces nuestras infancias quedan en situación de cada vez más vulnerabilidad y de protección. Esa es la realidad. Se genera un gran agujero negro donde la familia es el ente regulador de todas las cuestiones de los vínculos y todo esto, y el resto no nos podemos meter porque, salvo en algunos lugares, nos vamos a meter en la pobreza. Entonces, ahí hay un gran desafío que es a contracorriente, contracultural. Bueno, México abre, creo que una expectativa, una esperancita de que se puede ir a contracultura o a contracorriente y proponer algunas cuestiones. Me hice algunos apuntes, somos de diferente época tecnológica, el celular yo así que bueno. Bueno, lo otro que yo no estoy tan convencido de que las transferencias tengan una aceptación muy grande en Uruguay, realmente. Y no estoy tan convencido que ni la propia izquierda lo tenga tan claro, porque de hecho cuando lo propuso en muchas partes lo planteó a condición de, en ámbitos, en algunos ámbitos, en otros ámbitos no puso ninguna condición, ¿no? En determinados ámbitos y a determinadas familias sí les puso condiciones. Es más, se las retiró si no mandaban a los niños a la escuela, si no mandaban a alguna familia a los niños a la escuela. Otras, ni contra el hombre. Entonces hay que pensar algunas cuestiones de territorialidad. Hay que hacer una segregación territorial. Uruguay es mucho Uruguay dentro de este Uruguay, ¿no? La expectativa de que maten o valen un niño en la franja costera montevideana es 0 en 10.000, creo, 100.000 es la medición. En Casaballe 21. ¿No? O sea que ahí la primera condición es donde uno nace. ¿No? Entonces, y a su vez son los territorios más abandonados de cuestiones de inversiones. Porque esto lleva una inversión, si queremos y priorizada por la infancia, lleva una inversión presupuestaria muy fuerte, primero en infraestructura. ¿Ah? Tenemos que pensar en espacios recreativos, deportivos, culturales, de calidad. En muchos territorios donde uno transita, solo puede ingresar, acceder al deporte, ingresar a la cultura, acceder pagando. En gran parte de nuestro país. Entonces, si realmente preocupan las infancias, y tenemos que invertir donde la gente no puede pagar, o es una condición solo la económica para acceder a derechos. Me hice varios punteos. Tenemos otro grave problema que tiene que ver con lo regional. Uruguay ha crecido mucho la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Lo de Maracaná es como la frutilla de la torta, en un montón de aspectos de la frutilla de la torta. Porque no solo en el hecho en sí, sino en la reacción. Yo creo que la reacción es peor que el hecho. Uruguay dejó de ser un país de tránsito de drogas. Uruguay es un país de logística, almacenamiento, acopio y distribución de drogas. ¿Ah? Hay que sacarse el hecho de que éramos. ¿Ah? Nosotros, cada vez que salimos fuera tenemos encuentros afuera de Uruguay, usted está bárbaro. Bueno, vengan y vamos a alternar lugares, y claro, si vas a alternar lugares, sí, vamos a estar bárbaros, en otros vamos bastante peor. Entonces Uruguay, ¿y qué hizo? Dejó de acopiar X cantidad, 5.000 kilos de marca en un lugar para ponerlo en los territorios y para ponerlo en los barrios pobres. Entonces tiene una lógica de distribución de que una familia en un barrio controla 10 casas, que cada una tiene 500 kilos de cocaína. Por eso los últimos
confinamiento, no sé qué le ha hecho la policía, son de 500 kilos. Porque se ha hecho esa distribución. Porque si agarran a uno, pasan a todos nosotros. ¿Ah? Eso lleva a que las familias con las que trabajamos estén entrampadas en esa lógica. Pero no solo en la lógica delictiva, cuando están involucradas en el delito, sino en la lógica de la violencia territorial que genera ese tipo de delitos. Acá generó mucho mayor reacción social la convocatoria del Chepe, no me acuerdo quién más, a una pelea masiva en el shopping, porque salieron del territorio, porque no genera ninguna reacción la balacera de todos los días con las que viven muchas familias. ¿Ah? Acá pusimos el Estado, la justicia, todo a disposición, porque Chepe y fulano de tal convocaron una pelea masiva. El hecho de Maracaná es espantoso en sí mismo. Dentro de los 5 involucrados, 4 muertos, hay un niño de 12 años, un adolescente de 16, un adolescente de 17 y uno de 18 y un mayor de 40. Y un adolescente de 17 años baleado. Se tiraron más de 130, se encontraron más de 130 cartuchos de bala. El ataque duró 2 minutos y desaparecieron. El barrio ya sabe quiénes son, pero obviamente dentro de tal lógica no iba a acusar a nadie. Es más, los vecinos del barrio planteaban que creían que era porque justo fue al final del partido de Nacional y creían que era por el festejo de que Nacional había clasificado. Es dantesco el panorama que encontraron la gente que entró. Estaban en una situación, creo que jugando al FIFA o en torno a algo, era así. La reacción, la primera, la de un policía de Montevideo que decía que hacía el niño de 11 años. ¿Ah? La de 16, 17 y 18 estaban ahí, se lo merecen, seguramente, por estar. O ya integraban algún entorno de un importante. La segunda reacción del sistema educativo, solo para el de 11 años. Nadie se pregunta si el de 16 años estaba inserto en el sistema educativo, si no estaba inserto en el sistema educativo, si el de 17 o el de 18 o el otro de 17. No hay una pregunta sobre eso. No importa. Hay un hueco que se genera en la violencia donde están involucrados los adolescentes que si pasan de víctimas a victimarios en 30 segundos. Y eso lleva un tratamiento distinto. Si son víctimas, tenemos como cierta reacción social. Ahora, si son victimarios, ya empieza a aparecer esto de, bueno, quizás se lo merecen, es entre ellos. ¿No? Recuerdo, hace muchos años tuve una discusión cuando se instauró la palabra ajuste de cuento. Barría abajo de la alfombra la impunidad, básicamente. Y cada vez peor. Entonces tenemos que replantearnos un montón de aspectos. Las ausencias. Es notoria las ausencias después de la situación de Maracaná. Solo el Ministerio del Interior tiene respuestas para dar una situación de esta. Los protocolos, las ausencias de protocolos. No hay accionar del Estado frente a las situaciones con estos otros chiquilines. Si aparece un niño en el periodo reciente en una situación de violencia doméstica, todos tenemos claro qué va a pasar. Ahora, si aparece un niño baleado, silencio. Entonces es más, se los culpabiliza a los gurises si están vinculados a los entornos delictivos y se los aplaude si son trabajadores infantiles porque no están en la droga, porque no están en... O sea, se los condena por los dos lados, porque si son trabajadores infantiles tampoco van a poder acceder a determinadas cuestiones. Entonces hay una doble condena social. Hasta el juicio social positivo es una condena para el
Hay un montón de aspectos que me gustaría, pero sobre todo cuestionarnos, interpelarnos, qué sujeto estamos creando desde las políticas públicas. ¿Realmente estamos todos de acuerdo de que hay que invertir en las infancias y las adolescencias pobres? ¿Realmente? Para mí es una duda. Y no creo que sea una cuestión solo de números. Yo creo que hay unas cuestiones que hay que sacar. La perspectiva no economicista de la pobreza me parece un buen punto ya, para empezar. Pero no es solo una cuestión de números. En Uruguay en el 2010 se hizo una encuesta sobre trabajo infantil de 85.000 niños en situación de trabajo infantil. Eso desapareció. Hoy se interpela porque no hay números, sí, pero cuando hubo números tampoco sucedió demasiado. Y después el otro punto que quiero dejar, si bien estamos en el medio de una campaña que es nacional, es el papel de los gobiernos departamentales y locales. Realmente los territorios están divididos en cuestiones bastante complejas y la informalidad, el desempleo y en algunos departamentos es muy grave. Hoy escuchaba a Olesker de mañana en la radio que hablaba de que había el departamento del litoral que está con el 50% de informalidad. Montevideo, según el territorio, tiene entre un 10, en un territorio anda en un 30. Como que la informalidad, el planteamiento claro de Olesker es que la informalidad o la formalidad del empleo es metropolitana. El resto, y en esas situaciones, en esos departamentos, es también la infancia. Entonces, hay mucha tela que cortar, hay realmente muchas preguntas para hacerse. ¿Qué garantiza la vida? Es una pregunta ¿y qué vida queremos garantizar y qué vida no importa tanto? ¿Por qué hay tantas armas ilegales? ¿Qué acción u omisión ha pasado para que aparezcan tantas armas en el territorio? Hay muchas más, pero bueno. Gracias. Primero agradecerles a todos y todas. Creo que han sido miradas complementarias, diferentes, que han criticado el documento desde diferentes lugares. Era nuestra idea ponerlo a discusión, que generara estas divergencias, pero más que nada también ahora tener un momento de abrir la palabra, de que quienes están acá, preguntas, dudas, aportes, eso, está el micrófono, la palabra abierta, quienes tengan algo para comentar, estaría buenísimo. Creo que casi todos me conocen, tanto Superviel, sociólogo de larga verdad. Yo quería, sinceramente, vengo siguiendo, trato de seguir todas las conferencias de siembra y últimamente, y es evidente que es obvio, porque siento que las conversaciones son muy estadocéntricas, es decir, presupuesto, políticas, que se hizo bien, que se hizo mal, etcétera, etcétera. Es evidente, primero, que la coyuntura hace que este enfoque sea inevitable y sea bien importante. La segunda cuestión, que también hacia ello, es porque necesariamente es muy importante esa política, ¿no? Eso no viene. Pero la pregunta que me hago es, y me encantó la exposición de Fernando, es de alguna forma qué transformaciones tiene la propia sociedad, porque hay términos que a mí, por ejemplo, que no se problematizan, por ejemplo, familia. Hoy en día en Inglaterra, yo hace poco vi una investigación en Inglaterra, hay 72 formas de convivencia íntima en Inglaterra, 72. Y nosotros cuando hablamos de familia,
en realidad nos remitimos a una estructura clásica, tradicional de la familia. Y esto se está transformando, se ha transformado en Uruguay, yo no sé si cuántos son 72, son 45, ¿qué importa? Pero es evidente que hablar de familia y pensarlo como uno de los pilares, digamos, de políticas sociales, es una abstracción. Entonces, me parece que si no pensamos en las sociedades en concreto, en lo que están viviendo hoy, lo que plantea Santiago, me pareció muy interesante este punto de vista de Santiago, pero yo, quizás por eso como sociólogo, me acuerdo de Kasman cuando hablaba de la pobreza, y decía, hay una pobreza estructural que, más allá de que alguien por esas casualidades se encuentre con $1 millón, no deja de ser pobre. Es obvio eso. Es obvio eso. Sin embargo, el tema digamos, cultural de la pobreza, la visión cultural de la pobreza, es que hay un aspecto de la cuestión es la multidimensionalidad, no solamente el económico, sino podemos agregar otra dimensión, pero en realidad es una estructura mucho más compleja y que de alguna forma tenemos que además genera estrategias absolutamente que son otras de las que uno imaginaría desde nuestras posiciones, etc. Nuevamente, volver a pensar o de alguna forma articular las transformaciones propias de la sociedad, en las cuales obviamente el Estado incide, pero no solamente es el Estado que incide, las propias sociedades se transforman en sí mismas. Me parece que esto es central para ver el ajuste, como pueden ser las políticas con respecto a esto. Este me parece que es la visión que me queda a mí de esta situación. Sí, a mí me pareció muy enriquecedor los distintos enfoques que se hicieron. Quería contarles que venía muy impresionado hace poco tiempo realmente. Me impresionó un abordaje que para mí resultó muy integral en una charla que yo le escuché, primero en un discurso de un acto y después en una charla más en familia, sobre ese abordaje integral que Cristina plantea del tema de la infancia y la adolescencia. Y la pregunta no va a ser para ella, sino para Santiago. Estuvimos hablando con unos compañeros sobre hay que hacer de esta política integral, sea como con las correcciones y matices y diferencias, pero la política integral, multidisciplinaria, con transversalidades, con todo, precisa de plata, de dinero. Tiene que ver con los recursos. Y nosotros aprendimos que no hay manera de poder contar con recursos para políticas sociales si no tenemos producción, crecimiento económico y riqueza para poder destinarla a lo que queremos destinarla. Y la pregunta es concretamente el modelo de crecimiento en el que participa muchísimo el tema de la promoción de la inversión externa directa. Voy a poner un ejemplo. Se logró la segunda OPM, ¿no? La segunda OPM, no estoy hablando de la de Colonia, estoy hablando de la de arriba. Y una de las causas, una de las cosas que posibilitó esa segunda gran instalación allí, más allá de los debates que hay sobre el tema ambiental, fue que el Estado tenía que asegurar la realización del transporte más barato que existe, que es el del ferrocarril central. Y eso salió un dineral, una cantidad enorme de dinero, y creo que por la modalidad de pago que se ha visto va a comprometer un porcentaje muy grande del presupuesto nacional por muchos años, el pagar eso que se hizo.
le pregunté al Kimba Uriarte, un compañero que estuvo en el Ministerio de Vivienda y en el Ministerio de Transporte, que estuvo metido con las dos cosas, ¿cuánto salía tantos kilómetros de carretera y cuánto salía, o cuánto salía el kilómetro de vía férrea o de carretera, y cuánto salía hacer 100 viviendas para abordar uno de los problemas sin las cuales no podés solucionarlo, de la pobreza infantil, que es evadirte de los asentamientos y de vivir entre las chapas y el barrio. Y me decía que es muchísimo más barato hacer viviendas, hay que encontrar dónde hacerlas, hay que encontrar que no sean en un ámbito que luego siga rodeado de la cultura y del área de la que salieron, o sea que habría que haber una especie de mudanza para encontrar un territorio en donde por lo menos un nivel medio-bajo, pero de desarrollo integral de la gente que vive en un barrio. Pero quería preguntarle a Santiago si hay maneras de poder luchar por la inversión externa directa sin tantas concesiones y sin comprometer tantos resultados. Yo sé que sin crecimiento no podés distribuir, pero hay algunas maneras de crecimiento que cuestan tanto que al final yo no sé si sirven. Esa era la pregunta concreta. La prioridad hay que hacerla. Y lo que yo digo es, no sacrifiquemos otras políticas sociales. Busquemos cómo hacerlo. Aumentar impuestos está muy limitado, pero capaz que se pueden hacer acuerdos de inversión sin tener que poner tanto dinero de parte de la sociedad. Esa era la pregunta. Es una pregunta que me hago y que me cuesta responderla y responderme cómo, porque sobre la integralidad de las políticas, que no tengo duda que debe ser así, políticas integrales, intersectoriales, interinstitucionales, y no creo que sea, que yo creo que también si las políticas realmente tienen esa integralidad, yo creo que hay un ahorro importante, porque en este momento hay duplicación de recursos por todos lados, que si la política fuera integral, intersectorial e interinstitucional, habría un importante ahorro en algunos aspectos. Pero lo que me pregunto es cómo garantizarla, por dos cosas. Primero, porque por ejemplo en la última administración del Frente, una política pública, intersectorial, interinstitucional, creada por una ley, tuvo su incipiente desarrollo como fue el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Se empezó a trabajar en forma incipiente en esa interinstitucionalidad. Y sin embargo, depende de la voluntad de los gestores de turno, porque si bien hay una ley que con sus decretos reglamenta el funcionamiento de ese sistema, donde hay una Junta Nacional que es la que planifica todos los problemas con todos los organismos participantes y los ministerios participantes de la Junta, tendrían que planificar los problemas en forma conjunta. En este periodo eso no sucedió, aunque está en la ley. No se tomó en cuenta tampoco la participación de la sociedad civil, que también está reglamentada en la ley. Brilló por su ausencia la participación de la sociedad civil. Y por otro lado me pregunto las cosas que pasaron durante el gobierno del Frente Amplio, porque las estructuras de los órganos, no sé, yo voy a hablar del que conozco con profundidad porque no tengo elementos para hablar de otros. Pero por ejemplo hay organismos como la educación,
que tienen una estructura tan rígida, que no se permite ninguna innovación, que incluso no costaría nada. Y en esa falta yo me imagino que también debe pasar en otros organismos esa misma estructura tan rígida. Y que las innovaciones que se hicieron fueron por la voluntad de algunos actores, que incluso tenían que trabajar y luchar dentro de sus propios organismos para que se entendiera la interinstitucionalidad. Entonces me pregunto cómo hacer para tener éxito en esa forma de hacer política. Eso, es una pregunta muy general que es para todos y nosotros es una preguntita. Sí, primero agradecer todos los aportes del panel, muy valiosos. Después el compañero nos llevó a lo macro y tratando un poco de bajar, ¿no? Pero compartiendo que es necesario la interrelación en todos los aspectos, la política macro con la micro, lo que es las políticas a corto plazo, mediano, largo plazo. A mí una cosa que me parece que a veces nos cuesta un poco ver es que la porosidad de la infancia y las adolescencias es lo que hace que no voy a decir ninguna cosa nueva, ¿no? Pero que es lo que hace que los daños son daños y se instalan. Entonces son esos daños que, como vos recordabas, sí, la pobreza, tres generaciones ya vamos, 4, y le seguimos dando, y eso a su vez, ese daño con esa dimensión, que como bien Paula decía, no logramos a duras penas caracterizarla, además con suerte caracterizamos, no logramos explicarlos cómo, que todavía sería un paso más, intentamos describirla, necesita, entiendo, de una complejidad, de un aparato para tratar de empezar a revertir, caro y complejo, interrelacionado. Y eso es lo que me parece que nos está costando. Porque creo que sí, es entre las estadísticas que ustedes traían y entre lo que le da el compañero Fernando, decir, bueno, la realidad concreta, lo que está pasando es esto, lo de Maracaná, y son los que estamos más o menos cerca, decimos, bueno, te llaman y te dicen, ¿los pueden realojar porque están amenazados los chiquilines? Y vos decís, ¿de qué me están hablando? Y es algo como muy frecuente. Entonces, es un poco pensar, bueno, ¿y cómo hacemos para revertir este deterioro que es la acumulación de vulneración y toda esta tríada, ¿no? De que no es lo mismo la fuerza material con la vulneración y la desigualdad, pero que está todo correlacionado? Y tratar de hacer aprendizaje de lo que fueron las administraciones pasadas, ¿no? También pudimos cometer muchos errores, cada cual del rol y los lugares que estábamos, para ver, bueno, cómo tratamos de poder construir respuestas mejores y más complejas y más efectivas. Marco también decía, yo creo que sí, que el reconocimiento a la diversidad de los arreglos familiares es importante, pero es eso y todo la incidencia en lo cultural que también creo que tendríamos que tratar de hacer, del respeto a lo que ocurre, y por otro lado, bueno, nosotros de las políticas públicas también construimos demanda, y entonces ahí también es un equilibrio, porque si no sería, bueno, eso, las transferencias con las transferencias, que creo que igual tiene menos costo que otras cosas, como es la vivienda y otras cosas, que es una inversión más cara, tendría que ir acompañada con una intencionalidad de la política pública. Bueno, no sé, fui muy mezclada, no dije nada, pero gracias. Bueno, en realidad nuestros invitados e invitadas comprometieron un rato, saben que estamos todos con las agendas un poco justas, así que tendríamos que estar dando cierre. Quedan un montón de preguntas. No sé si alguna quiere generar alguna pequeña reflexión final. Sé que Cristina, por motivos de agenda, anda casi corriendo, que tiene que salir volando hacia otro lado. Eso, si quieren alguna palabra, y si no, Cristina, ya te usamos. Santiago tiene que contestar. No, yo, eso que decía Sara, no me gusta irme en un lugar, pero me dijo, cada una de las intervenciones creo que
nos dejan reflexionando. Y yo sí decirles, o sea, me parece a mí que en esto hoy sí tenemos que hacer. O sea, de verdad no admite más el no hacer o el seguir haciendo más de lo mismo. Eso que decía Alicia, sí, a nosotros en el Uruguay nos cuesta innovar, hacer cosas, ponerle fuerza, romper. Muchas de las cosas se pueden hacer desde las propias instituciones que tienen una rigidez absoluta para hacer cosas que no tendrían ni mayor costo, muchas sí, con el tema de la vivienda no hay vuelta, que es algo que hay que hacer y tiene que tener un costo. Pero hay otras cosas que se pueden hacer si hay verdadera voluntad política de hacerlas cuando quien gobierna, que también hay cosas que yo creo que a mí me pasa eso. Ustedes saben que yo estoy acá y todo el mundo me dice, Cristina, dejate de hablar de infancia porque infancia no reditúa, eso que decía. Todos los politólogos, asesores que me rodean a mí, me dicen, Cristina, me estás cerrando, dedicate a hablar de otras cosas, salite del tema de infancia, vas a todas las actividades que te invitan de infancia, no vas a otras. Bueno, cada uno va haciendo opciones en la vida, como lo hemos hecho cada uno de nosotros. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo digo que puede haber un acuerdo, bueno, hay una permeación diferente en el sistema político de que hay que hacer algo diferente. Eso sí les digo a todo nivel. ¿Ah? Eso sí hay. Es verdad que en la ciudadanía los datos nos ponen de verdad, muy poca gente le interesa resolver los temas de infancia. Y hay una cosa que es más interpelante. Los temas de infancia que son culturales, que son todos tan permeados por una lógica de mercado. Y eso, de verdad, a mí me duele muchísimo cuando hace 35 años, yo le sacaba la cuenta, la primera vez que fui a escuchar a Juan Pablo Terra y a Mabel Hoppenheim, yo tenía 23 años y hoy tengo 58. Así que mirá, o sea, acá hay veteranos un poquito más que yo, pero de verdad yo me acuerdo la primera vez que lo fui a escuchar. Y era en un auditorio como este, advirtiéndonos de los problemas que íbamos a tener como sociedad uruguaya. Entonces, me parece a mí que hoy sí es como totalmente necesario e imperioso de que hay que hacer algo diferente en lo que estamos haciendo. Atravesado hasta por un marco político ideológico, Alicia, porque después las cosas se llevan adelante por las improntas políticas, ideológicas y los marcos que haya en la prioridad. Las leyes solo no resuelven los temas porque pues están asignados por la política pública y la política pública está asignada por la asignación presupuestal y la lógica ideológica del diseño de esa política pública. Eso lo sabemos hasta nosotros en los 3 propios gobiernos frente a amplio. ¿Ah? Eso ahora creo que la debilidad es mayor porque, bueno, el marco ideológico está hecho con esta concepción. Entonces los equipos territoriales, o sea, el tema de violencia, yo cuando escuchaba a Fernando de esa forma tan clara, bueno, los temas de verdad, la violencia, como atraviesa la sociedad, nada más que basta que uno vea los números del CIPIAM para ver cómo aumentaron del 2011 de forma exponencial al 2023 y ya nos desafía como sociedad y como Estado. Cuando hoy vemos la situación de Maracaná, bueno, a mí me hacía trasladar cuando yo coordinaba el programa Uruguay Crece Contigo y una dupla me llevó a ver una cuna blindada en el año 2012, que era la forma que tenía esa familia de recibir a ese recién nacido, era teniendo una cuna blindada. Entonces, los problemas son, como dice el sociólogo, sociales, culturales, antropológicas. Y bueno, hoy sí lo que yo sí creo que hay acuerdo de por lo menos que hay que hacer algo diferente. Y de verdad hay que hacer algo diferente. Y tenemos cada uno de nosotros sacarnos nuestras lógicas más personales en esta lucha que hemos llegado para poder hacer algo diferente, porque hay que hacerlo. O sea, de verdad ya es imperioso. No admite más demora, me parece a mí, cuando uno ve los indicadores de la zona costera de Dinamarca, cuando vamos un poquito más allá. Entonces, de verdad es que creo que si no hacemos una estrategia nacional única, con un diseño diferente, con una asignación presupuestal a corto, mediano y largo plazo, pero haciendo acciones, no vamos a resolver el tema de forma estructural. Pero creo que nos tenemos que poner de acuerdo. Si no compatibilizamos la lógica nacional con la departamental, si no vamos haciendo una forma escalonada, no vamos a poder resolver. Si bajar,
yo me acuerdo Fernando siempre que pone el tema del trabajo infantil, ¿cuántos de nosotros no lo pone como en los temas? Yo gracias a una intervención de Fernando lo volví a incorporar en mi discurso, porque lo había hasta invisibilizado. O sea, entonces creo que es tal la vulneración y tal lo que hay en la infancia, que de verdad creo, y cuando hablo de infancia hablo en líneas generales, ¿no? Para infancia, adolescencia, porque también, de la misma forma que a veces la gente que trabaja con personas jóvenes te dice, Cristina, bueno, la mirada de trayectoria de vida, que creo que es así. Pero creo que de verdad hoy los que estamos acá tenemos la responsabilidad política e ideológica y personal de poner nuestro mejor saber, porque ¿quién de los que estamos acá trabajamos todos en la EñA, compañeras y compañeros? ¿Ah? Todos los que estamos acá. Transitamos de un gobierno a otro y yo iba con los libritos de la EñA a explicarle a los propios ministros nuestros, no me han puesto tanto grabando, explicarle el librito de la EñA que no era lo mismo que línea, y era año 2010, hablándole al ministro de Desarrollo Social, de Educación, de Salud. O sea, lo puedo decir, no me importa. O sea, ¿entienden? Entonces, hoy sí, ya tenemos unas experiencias acumuladas, la situación es tan grave que a mí me gustaría, y lo digo así con una lógica, no sé si acá todo el escenario es así, de verdad, que gane el Frente Amplio, porque la lógica ideológica es una lógica atravesada por la justicia social y por quebrar la desigualdad. Ahora, a la hora después de implementarla, la mayoría de nuestro tiempo tiene viendo si la lidera el INAU, la lidera el INIDES, hace y no le gusta que le digan el MSP, la rigidez de educación, nadie se puede meter con la educación, el artículo 68 del INAU, y así se nos va la mayoría de los tiempos. Pero nuestros hijos y nuestros nietos tienen el acceso básico garantizado. Entonces, hay algo que la sociedad uruguaya también tiene que desnudar, porque en los temas de infancia es donde, no voy a usar un término, y tal me voy porque dije que tenía que irme a dar de las 8, de esto que hay que hacer política, pero es donde veo que hay mayor mezquindad, porque mis hijas acceden a la salud mental, mis hijas acceden mientras que yo discuto, acceden a la salud mental, a la salud bucal, tienen una vivienda garantizada y acceden a los mejores estándares de calidad. Y creo que la mayoría de los que estamos acá, salvo algunas excepciones, que nos toque atravesar, porque miren que en la lógica del mercado hay cosas y patologías que no cubre, o de verdad tienen un costo muy grande, y que también, yo digo como médica, hay cosas que este país tiene que resolver, porque las colectas para tratar de operar a los niños en el exterior me desesperan. O sea, de verdad se los digo como ex subsecretario de Educación. Entonces, en esas cosas, el Uruguay, en los temas de infancia, marca la desigualdad más extrema. Y en eso también los que trabajamos en infancia tenemos que tener una generosidad mucho más grande. Porque mientras que pasan años que discutimos, recuerdo, 2007, 2008, en la EñA, soñando todos que íbamos a hacer la revolución hacia el 2030. Y cada vez que veníamos un poquito para atrás, bueno, algún avance. Yo no digo que no, y es verdad que ahora se nos vino la noche, Santiago, cuando ves la tablita nada más de esto, no estamos igual que no estamos, o sea, porque el indicador, los números. Entonces yo sentarme a discutir con Álvaro Delgado y con la coalición no tengo ningún problema porque los números son claros de que tenemos un franco retroceso, la inversión ha sido no ejecutada y la debilidad en el diseño está. Entonces no tengo ningún problema en sentarme a discutir un modelo con otro, porque también los números en absoluto nos marcan que estamos peor, hemos tenido un retroceso. Ahora, en lo estructural, quienes tenemos responsabilidad o podemos estar o nos motiva a estar un día como hoy dejando otras cosas para volver a discutir este documento y pensar para adelante, creo que es hora, y por eso a veces cuando se critica la ley, y hay mucha gente que no habla de la ley porque la ley no va a cambiar, bueno, por eso no queremos hacer nada. Yo creo que si logramos discutir el mecanismo presupuestal, logramos tener una estrategia nacional única, que esté costeada, que tengamos indicadores únicos, sistema de información único, que podamos poner un gabinete que no es mayor infraestructura, la política nacional que conjugue con la política departamental, y podamos tener que los niños que están hoy institucionalizados en el INAU no son los niños del INAU, son los niños del país. Los niños que hoy van a ser, los clubes juveniles, todas las cosas no son de una institucionalidad, son dispositivos de atención de la política pública que requieren los niños y adolescentes del país. Entonces, me parece que tener una estrategia única y sentarnos todos a trabajar, o sea, vivienda no puede ser que no tenga políticas de vivienda que favorezcan los hogares con niños. Cada vez que hay un niño con una patología congénita severa, el país invierte
invierte entre 50 y 100 mil dólares hasta $1 millón en muchas patologías. Y después le damos de alta en un rancho. O sea, o cuando la familia no tiene las condiciones, ni siquiera un rancho, una familia de clase media trabajadora que tiene que atravesar una enfermedad grave de un niño, la tenemos que certificar inventando cosas. Vamos a decir la cosa que somos. ¿No? Mi esposo me dijo, bueno, no me dijo cosas personales. ¿Ah? Si voy a ir preso, si vos decís que yo certifico, ¿no? A padres con problemas, es así. Un médico certificador hoy certifica a familias para que esas familias puedan bancar la enfermedad y la institucionalidad grave de un niño. Entonces, ¿por qué no vamos a blanquear las cosas como son? ¿Por qué no vamos a mejorar las licencias parentales? Que hasta el 2013 hicimos un avance y después nos estancamos. Y las familias que tienen mejores quintiles accedemos a que nuestros hijos tengan cuidado de calidad pagando y los otros se entierran o dejan de trabajar. Bueno, hay que blanquear la cadena de acciones, ver el costo económico, la palabra me voy, ¿no? Y después hay que hacerlas de forma paulatina y defenderla capa y espada, porque si no, no lo vamos a resolver. Es mi noción, que a veces me dicen, Cristina, y con la ley a veces no hablan, porque entonces dice que no se hace política con los niños. Mira que me pasa por dentro, en todos los ámbitos. ¿Tá? Entonces, digo para que blanqueemos todo. Yo me hago mi autocrítica, a veces que hablo mucho de infancia, pero la gente puede decir que está hace política con la niña de infancia. Mira que no me reditúa. Les digo acá a todos los que están, para que ustedes lo sepan, que en la mayoría de los lugares no me reditúa. Pero después en otros lugares, cada uno de nosotros tenemos que ser un poquito más generosos con la causa. Porque después nos inundan nuestras propias individualidades atravesadas por nuestras historias institucionales y personales. Y los temas de infancia son, ¿por qué no los resuelve el país? Porque es la evidencia, los niños como dependen de los lugares donde nacen y de las familias que tienen, es la evidencia. Que si no son atravesados en diseño transversal, no lo vamos a resolver. Y eso requiere generosidad por vivienda, generosidad de salud, la rigidez que tiene educación, la tentación que tiene el MIDES a tener un programita para resolver cada problema que los demás no lo resuelven. ¿Ah? Entonces, el INAU a querer ser el máximo rector y no puede resolver los problemas de los niños que tienen, o sea, por la dificultad de gestión, porque no tienen marco político, porque después las demás instituciones digan que los niños van, digo, porque hay compañeros del INAU de hace muchos años, o sea, yo fui funcionaria del INAU, y el INAU hoy desgraciadamente tiene problemas, lo he hablado con Marisa, muchas cosas se hicieron bien, pero otras cosas son estructurales, porque nos falta como el diseño de la cabeza, y dejar que los niños pues ya van al depósito del INAU, ¿no? Entonces, de verdad, me parece que si no cambiamos nuestra lógica, pero nosotros mismos a veces, y hoy es imperioso, yo creo que hemos aprendido tanto que hoy veo sociedad civil, veo nosotros de diferentes lugares, yo quiero tener esperanza, Fernando, que lo vamos a poder resolver. Por lo menos hinchando un poquito, creo que hoy estamos con otra madurez. Yo creo. Mirá los economistas sentados acá, donde antes votaba llevarnos a discutir. Y éramos los niños los que discutían el esto. ¿No? Bueno, es verdad que 35 años, ¿no? La vida de un país entero está condicionada, pero creo que hoy hay algo que se puede. Muchas gracias. Salir así directo. A ver, agarro dos preguntas que lo suscribo obviamente buena parte de lo increíble. Fue la primera vez que entré en vida como asistente de la ENA, así que o sea, ahí me conocí con buena parte de este mundo. Comentario de familia. Para mí el documento recoge buenas cosas. Un dato que para mí no está muy presente, pensar que las transferencias no son solamente entre digamos, las transferencias monetarias de los programas estatales, sino también las transferencias intrahogares entre los diferentes miembros de hogares que han pasado a convivir en forma distinta. Si no me equivoco, en el documento decía 50% del padre que no está en el hogar con los niños no transfiere lo que le corresponde. Probablemente si tuviéramos capacidad de enforcement, como dicen, ¿no? De hacer cumplir esa obligación. 50% de los que están integrados, digamos, debe ser más. Es más. Pero digo, probablemente podríamos tener más efectos en pobreza haciendo cumplir el 100%, digamos, de ese. Haciendo cumplir, digamos, el 100%, teniendo
una estrategia, una posibilidad de hacer cumplir esa normativa más que lo que tendríamos reforzando los porcentajes que pensamos de los sistemas de transparencia, porque obviamente son montos muy distintos. O sea, para mí ahí está muy bien recogido y quiero una lanza de que en este caso creo que algunos elementos estaban muy interesantes. Sobre el comentario de las familias, nada más un dato, cuando presentaron los resultados preliminares del centro, presentaron 2 o 3 cositas. Uno era el tamaño medio de los hogares. O sea, hay una revolución del tamaño medio de los hogares. O sea, en el 96, cuando se hizo el censo del 96, el tamaño medio de los hogares era 3,5 personas. O sea, y hoy es 2,5. O sea, si la población de Uruguay eran 100 personas, antes necesitabas 30 casas para que vivan y ahora necesitas 40. O sea, 30% más de casas para alojar los hogares con población constante. Si uno mira la tendencia entre 2011 y el último censo, en 10 años, fue la mitad, más de la mitad de esa caída pasó en 10 años. O sea, de alguna manera los hogares se están transformando, se están achicando. Buena parte son en los hogares de capas medias, todo el mundo de los monoambientes, todo eso que dicen, ¿cómo? ¿A quién se lo alquilan? No sé qué, no sé cuánto. Yo cuando vi este dato del censo dije, claro, ahí está. En 10 años cayó de forma dramática el tamaño medio de los hogares. Hay una demanda creciente por hogares, por casas más chicas, entre otras cosas. Después hay otros fenómenos, pero digamos, hay de por sí, digamos, y son cambios que tienen que ser incorporados, me parece, y de buena medida también habla de lo dramático de la situación de la pobreza infantil. Tenemos hogares más chicos, que lo cual per cápita, también incluso los sectores de más bajos ingresos, probablemente hogares más chicos, por la caída del embarazo en adolescentes, igual tenemos porcentaje de pobreza infantil en hogares más alto que el que teníamos. O sea, más evidencia para lo dramático de la situación que transitamos en los últimos años en el tema de pobreza. Voy a recordarte lo de UPM. Nosotros, a ver, es una decisión que obviamente no tomé directamente yo, pero cuando estábamos en el equipo de OPP hicimos la cuenta de todos los gastos que hacía el Estado para la inversión y todos los ingresos que tenía por impuestos en un horizonte de 20 años, que es el horizonte de la inversión, y lo que nos daba eso, digamos, comparar los dos flujos de ingresos al valor de hoy, nos daba que Uruguay no solamente no gastaba más, digamos, que lo que recuperaba, sino que recuperaba algo de los impuestos. Pero además, eso cerraba dentro con un polo de desarrollo en el centro del país, que eso implicaba puestos de trabajo en algunas zonas donde había un sector muy tradicional y no mucho más arraigado en el eje Paso de los Toros Centenarios y todo lo que es para arriba, digamos, donde están las plantaciones de los árboles, de esos lugares, implicaba repoblar algunos, que de hecho es algo que se hizo. Si uno mira en estos últimos años, se repoblaron buena parte de esos pequeños centros poblados que estaban alrededor y se dinamizó esa zona. Esa fue la cuenta que se hizo en su momento. Si eso comparado con un proyecto de inversión en infancia, yo creo que ahí hay una lógica perversa de cómo uno piensa los proyectos de inversión y los proyectos de inversión de gasto social, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera es muy difícil venderle a alguien la idea de que yo esto lo pongo en un proyecto de inversión, que hago el flujo de ingreso y al final del día me conviene más invertir, pero la lógica es similar, digamos. O sea, de alguna manera algo tenemos que convencer, digamos, a la ciudadanía que invertir estos recursos, pero después nos van a mirar todo y nos van a mirar el déficit estructural de este año, el año que viene, el otro, no nos van a mirar el flujo de los 20 años. En el caso de UPM, además, el tipo de inversión nos permitía que eso quedara en el tiempo, digamos, durante varios años en el pago del canon por disponibilidad. Capaz que era mejor hacer 35.000 viviendas que hacer la planta de UPM en el centro del país. 35.000 viviendas de $80.000. Una cosa media verdetita. Que dé solución a 80.000 personas, no creo. La verdad que no creo. Yo me refería a que pagaran por lo menos la mitad de la vida. Bueno, no creo, realmente no creo. Y otras cosas, retomo una de las preocupaciones que decía, que es cierto, que es, ustedes piensen que Uruguay tiene 30% más o menos de carga tributaria, un crecimiento de 3 puntos de producto te da un punto entero de recaudación nueva.
O sea, por cada 3 puntos de crecimiento económico tenés 800 palos verdes para gastar en lo que quieras. Si creces al 1% como crecimos los últimos 10 años, cada año tenés extra 200 millones de dólares. 200 millones de dólares para todo, para aumentarle el sueldo a los docentes, para aumentar las jubilaciones y pensiones, para aumentar la oferta de CAIF, para aumentar el tiempo extendido, para los equipos multidisciplinarios en el territorio. Hay que remar, digamos, hay que remar. Si aumentás la presión y no hay crecimiento 3 puntos, tenés que hacer casi que una revolución, digamos, una reforma que se plantee de un año al otro aumentar 3 puntos la presión fiscal y decir vamos 33 de acá al año que viene. Eso lo recuperás con 3 años de crecimiento del 3% con 1% por año. Llegás a lo mismo probablemente en mejores condiciones. Por lo tanto, yo creo que también parte de la preocupación de la protección a la infancia y de la protección social está en que Uruguay pueda desarrollar una agenda de transformaciones en la parte productiva que le permita retomar el crecimiento. Me parece que son dos agendas, no es porque sea economicista, son dos agendas con el... O sea, así gastáramos el doble del PIB que tenemos de gasto público en infancia, creo que no llegaríamos. Necesitamos seguir avanzando en una trayectoria mucho más larga. Entonces, de alguna manera, creo que se juntan las dos agendas, y que es una preocupación. Venimos de 10 años de un crecimiento similar al que tuvo la región. Menos variable probablemente, o sea, la región estuvo más tipo electrocardiograma, Uruguay fue más suave, pero venimos de 10 años de eso, de tener 150 o 200 millones de dólares por año, más o menos. Todavía era menos antes, de 10 años, porque el 1% en 10 años se va acumulando en algo, para destinar a los gastos sociales, que realmente me parece que es que también pone un freno a las aspiraciones que tenemos nosotros de construir una matriz de protección social suficiente para los desafíos que tenemos planteados. Breve, iba a contestar a Alicia. No es una respuesta economicista, pero hay números claros y lo demuestran muchos hechos. Yo voy a hablar sobre uno, que es las consecuencias del trabajo infantil en los trabajadores informales. La mayoría de los trabajadores informales fueron trabajadores infantiles. Entonces nunca van a generar condiciones de empleabilidad. Entonces, ¿en qué momento lo dicen? ¿En la infancia o adelante? La inversión la va a tener que hacer igual. La inversión de la infancia va a tener una retribución que si lo haces en la informalidad nunca la va a tener. Los gurises que hay tienen en promedio mundial más o menos el 2% de cada 10 gurises, el 20% tiene dificultades en el tránsito educativo. Si desarrollan una actividad productiva pasan a 4. O sea, ¿dónde vamos a invertir? Después, una cuestión que me acabo de colgar del documento, perdón. No aparece nada de justicia ambiental y de infancias diversas. Era un punto que me quedó colgado al anterior. Perdón. No, solo levantar, me parece muy interesante lo que planteó Marcos en relación a esas respuestas centradas en el Estado. Y creo que es imperioso, o sea, el tema de que los sectores más pobres, o sea, son sectores sin voz. La infancia no habla por sí misma, no es hablada por sí misma, es hablada por otros y eso explica bastante también de que es un sector que no presiona los avances en el movimiento feminista, en la agenda feminista, tiene que ver con que son los propios sujetos los que se organizan, las propias mujeres, y presionan. En el caso de las infancias, eso no lo tenemos. Y en el caso de la pobreza también, yo a veces pienso, ¿cómo? O sea, ¿por qué la gente no se revela de vivir de la manera en la que vive? Porque la injusticia es tremenda. O sea, y sin embargo, no pasa. Entonces creo que también tenemos que hacernos un llamado todos desde el sector político, la sociedad civil organizada, la academia, etcétera, de cómo podemos bajar
cuestionar los niveles de tolerancia social altísimos que hay a la injusticia y a la desigualdad, y cómo podemos efectivamente generar movilización social. Yo vuelvo a los temas de comunicación, que está muy ligado a la comunicación, a la cultura, a la construcción de relatos, de sentido común. Tenemos, bueno, lo hemos visto ahora en la prensa, el tema de la voluntad, el intento de derogar la ley de medios. La ley de medios no le hemos dado pelota, tenemos una ley de medios espectacular, digamos, con los mejores estándares en términos, ¿no?, de libertad de expresión, de fortalecimiento de la democracia. Costó, desde sociedad civil, costó mucho llegar a esa ley, que tuvo muchas piedras en el camino por parte del gobierno en ese momento. Finalmente en 2014, allá las calzadas, se aprueba, y bueno, desde 2014 hasta hoy no se ha implementado. Y en realidad esa ley tiene bastante que ver, digo, tiene aspectos que tienen que ver también con cómo vamos construyendo, cómo vamos posicionando, ¿no?, a las infancias, construyendo un relato, etc. Quería tener eso más. Bueno, ahora sí, me toca hacer el cierre de la jornada. Volver a agradecer a Paula, a Santiago, a Fernando y a Cristina. Desde el grupo de infancias, en realidad la invitación era esto, a poner en tensión un tema que entendemos que sí está tensionado de diferentes lugares. Muchos de quienes y muchas de quienes integramos o vivimos la vida con las infancias desde diferentes puntos de abordaje. Y entendemos que no hay salida posible para el panorama actual que no sea en esta interlocución, que tiene tensiones, que tiene diferencias, que tendremos puntos de encuentro, puntos de disenso, pero sí que es necesario instalar estos debates previo a que inicien gestiones nuevas. ¿Por qué? Porque en realidad parte de lo que trataba de tramar el documento es la infancia vista desde una mirada de política de Estado, que tiene que ver con la universalización, que era algo que le habían los cuatro desde diferentes lugares. Nosotros necesitamos recuperar esa construcción de la visión de las políticas de Estado. Para eso necesitamos debates. Agradecemos la escucha, agradecemos el tiempo. Sabemos que en la sociedad que estamos actualmente lo que menos tenemos es tiempo, y dedicar tiempo, dedicar pienso y dedicar escucha a la agenda de las infancias cuando los gurises y las gurisas no tienen voz, porque en realidad es una voz que está transmitida por los adultos cuando nos dicen todo el tiempo un montón de cosas, es interesante. Y un punto que quizá no queda claro en el documento, pero sí queremos que sea explícito, es que cuando hablamos de las infancias, hablamos de todos los niños y niñas que habitan nuestro país. No todos los niños y niñas están en situación de pobreza, pero sí todos los niños y niñas transitan durante sus infancias y adolescencias periodos críticos para los que no estamos pudiendo brindar respuestas. Y eso es un tema que nos tiene que interpelar, y nos tiene que interpelar seriamente. Hay quienes ya se cayeron de la sábana, y ahí es donde tenemos que salir primero. Y ahí sería el cierre. Muchísimas gracias a todos.